siglas en inglés HDD, que significa Hard Disk Drive. También es conocido como disco rígido, y este es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos tales como documentos, imágenes, videos, las siglas en inglés HDD, que significa Hard Disk Drive. También es conocido como disco rígido, y este es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos tales como documentos, imágenes, videos y mucho más. El principio que usan los discos duros para guardar información es muy sencillo. Se recubre con material magnético un disco de metal el cual es dividido en secciones, las cuales son divididas en sectores, y un cabezal magnético codifica la información en cada sector utilizando código binario. Esto quiere decir en ceros y unos. Una vez codificada, esta información puede ser recuperada mediante el giro del disco y el posicionamiento del cabezal magnético. Estos datos pueden permanecer intactos por muchísimos años. Este tipo de tecnología fue desarrollada para contar con un medio de almacenamiento donde fuera posible contar con acceso aleatorio a los sectores donde se guardaba la información. El poder acceder de forma aleatoria entre sectores reduce el tiempo que hay que esperar para obtener la información. Antes de la invención del disco duro, el dispositivo más común que había para almacenar datos eran las cintas magnéticas, las cuales utilizaban un tipo de acceso llamado secuencial, pues para poder acceder a esta información se tenía que enrollar la bobina hasta encontrar el sector que se necesitaba en ese momento. El primer disco duro hace su aparición en el año de 1956 como un componente del sistema IBM 305. Este disco duro pesaba 1 tonelada, era del tamaño de un refrigerador y podía almacenar la increíble cantidad de 5 megabytes. Para poner esta cifra en contexto, 5 megabytes alcanzan para almacenar aproximadamente 2 canciones de 3 minutos. Es de interés notar que el sistema IBM 305 no se vendía, sino que las empresas tenían que rentarlo para poder usarlo. Y la renta de este sistema tenía un costo de $3,200 al mes. Esta cifra, ajustada a la inflación, equivale a aproximadamente $31,000 del día de hoy. Como podemos ver, solo algunas compañías podían darse el lujo de pagar tal cantidad de dinero por utilizar este medio de almacenamiento. Pero a medida que avanzaron los años 80, cada vez más computadoras empezaron a ofrecer discos duros como alternativas de almacenamiento de las cintas magnéticas en las computadoras personales. Ya a finales de los años 80, no era raro contar con discos duros de 10 megabytes de memoria en las computadoras personales. Un nuevo punto de inflexión ocurre en la década de los 90 cuando se descubre el fenómeno conocido como magnetorresistencia gigante. Esta tecnología no pasó desapercibida para los ingenieros de IBM y les permitió desarrollar discos duros con cabezales de lectura y grabación más sensibles, lo cual ayudó a compactar más los bits en la superficie de un disco duro y como resultado incrementó las capacidades de un disco duro y con ello disminuyó su costo. Antes de esta tecnología, y poniendo un ejemplo, en el año de 1992 un disco duro común de 3.5 pulgadas podía almacenar 250 megabytes. 10 años después, los discos duros ya alcanzaban capacidades de 40 gigabytes, lo que equivale aproximadamente a 40,000 megabytes. Y hoy en día podemos encontrar sin ningún problema discos duros de 2 terabytes de capacidad por aproximadamente unos $50. Esta capacidad es equivalente a aproximadamente 2 millones de megabytes. Lamentablemente, un disco duro es un sistema de almacenamiento mecánico. Esto quiere decir que depende del movimiento de los discos que tiene, o mejor dicho, las revoluciones a las que gira por minuto y del cabezal que se encarga de posicionarse en los sectores desde donde se necesita encontrar la información. Esto tiene diversos inconvenientes, entre ellos el que cualquier sistema mecánico consume más energía y genera más calor, lo cual limita el número de revoluciones a los que puede girar. El estándar hoy en día para un disco duro de uso doméstico es de 7,200 revoluciones por minuto. Esto podría parecer rápido, pero no es nada comparado con su rival, el disco de estado sólido del cual hablamos en este video. De hecho, es fácil afirmar que el disco de estado sólido más lento es al menos 10 veces más rápido que el disco duro más rápido que hay para consumo doméstico. Otro de los inconvenientes es el hecho de que el movimiento puede estropear el funcionamiento de un disco duro.
El cabezal de escritura solo se encuentra a unas centésimas de milímetro de los discos. Cualquier movimiento repentino puede causar que estos dos componentes entren en contacto y se raye la superficie del disco, provocando la ruptura de la capa magnética, lo que puede provocar que se corrompan y se pierdan los datos por completo de un sector, de un área o incluso de todo el disco duro y ya no se puedan recuperar. Por eso, a pesar de que se empezaron a probar discos duros de tamaños reducidos en dispositivos móviles, estos fueron prontamente reemplazados por memorias tipo flash, las cuales no utilizan partes mecánicas, utilizan menos energía y no tienen el riesgo de perder información por el movimiento del dispositivo. Si bien hoy en día aún se utiliza mucho el disco duro, poco a poco está siendo desplazado del mercado de consumo doméstico por el disco de estado sólido. Aún así, no se proyecta su desaparición. Su uso como método de almacenamiento alternativo y para hacer copias de seguridad confiables ha sido probado a lo largo de las décadas. Además, hoy en día, el costo por gigabyte de un disco duro es aún más barato que el costo por gigabyte de un disco de estado sólido. ¿De qué es el disco duro?